Lo tercero que nos ayuda mucho a flexibilizar la mente es cuestionar. Eh, los niños pequeños, hay una edad que le dicen la edad de los por qué y preguntan por qué a todo. Vamos a almorzar, ¿y por qué? Vamos a cenar, ¿y por qué? Ojalá esa edad se extendiera. Ojalá entraras en una época de la época de los por qué. Pregúntale todo, cuestiónate todo. ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué hago aquello? ¿Será que esta forma como lo hago es la única que hay que hacer? Esa inquietud mental hace que la mente se vuelva más flexible. Hay una historia que a mí me gusta mucho y es que a Steve Jobs preguntan por qué a todo. Vamos a almorzar, ¿y por qué? Vamos a cenar, ¿y por qué? Ojalá esa edad se extendiera. Ojalá entraras en una época de la época de los por qué. Pregúntale todo, cuestiónate todo. ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué hago aquello? ¿Será que esta forma como lo hago es la única que hay que hacer? Esa inquietud mental hace que la mente se vuelva más flexible. Hay una historia que a mí me gusta mucho y es que a Steve Jobs preguntan por qué a todo. Vamos a almorzar, ¿y por qué? Vamos a cenar, ¿y por qué? Ojalá esa edad se extendiera. Ojalá entraras en una época de la época de los por qué. Pregúntale todo, cuestiónate todo. ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué hago aquello? ¿Será que esta forma como lo hago es la única que hay que hacer? Esa inquietud mental hace que la mente se vuelva más flexible. Hay una historia que a mí me gusta mucho y es que a Steve Jobs preguntan por qué a todo. Vamos a almorzar, ¿y por qué? Vamos a cenar, ¿y por qué? Ojalá esa edad se extendiera. Ojalá entraras en una época de la época de los por qué. Pregúntale todo, cuestiónate todo. ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué hago aquello? ¿Será que esta forma como lo hago es la única que hay que hacer? Esa inquietud mental hace que la mente se vuelva más flexible. Hay una historia que a mí me gusta mucho y es que a Steve Jobs, el de Apple, le preguntaron alguna vez en una entrevista: Steve, ¿cuándo nació el iPad? Y Steve dijo: yo creo que eso fue como a mediados de los años 90. Y el entrevistador dijo: no, creo que estás equivocado, porque es que en los años 90 usábamos unos computadores gigantes con un monitor grandísimo, con una CPU, con un mouse, teclado. Eso era... no puede ser. Y él dijo: sí, usábamos todo eso, pero ahí nació el iPad. ¿Por qué nació? Cuando comenzamos a cuestionarnos todo. ¿Es absolutamente necesario tener un teclado? ¿Es absolutamente necesario tener un mouse? La respuesta en ese momento fue sí, es necesario. Pero ahí comenzó a nacer la posibilidad de tener un computador sin teclado y sin mouse. Hoy en día existe no solo el iPad, sino celulares y un montón de cosas donde en vez de teclado es la misma pantalla, en vez de mouse es touch, yo toco donde quiero ir. Y eso nació a partir de un cuestionamiento. Es la única forma de hacerlo, se puede hacer de una forma diferente. Si tú no haces eso, si tú no cuestionas, entonces tu mente comienza a crear algo que se llama paradigmas. Los paradigmas son creencias y las creencias en tu cerebro son sagradas, no se tocan, no se mueven. Tú eres capaz de cuestionar esos paradigmas, de cuestionar esas creencias que tú tienes, pues tu mente va a volverse más flexible. Un paradigma no necesariamente quiere decir que sea una creencia falsa. Hay paradigmas verdaderos, ¿sí? El problema es que a veces son verdaderos por un tiempo y después dejan de serlo. Por ejemplo, el teclado y el mouse. En los 90 era un paradigma verdadero. Sí se necesitaba el mouse, sí se necesitaba el teclado. Hoy en día es un paradigma falso. No necesariamente se necesita. Entonces, para explicar cómo o qué es un paradigma,
A mí alguna vez me contaron una historia que me encantó y me parece que es súper clara de qué es un paradigma y cómo se crean los paradigmas. Una niña pequeña en Estados Unidos en el Día de Acción de Gracias, obviamente iban a hacer pavo de cena, y la niña, mirando cómo cocinaban el pavo, se acerca donde la mamá y le dice: mamá, nosotros ¿por qué le cortamos la cola al pavo antes de meterlo al horno? Y la mamá le respondió a la niña: no, mira, es que eso es una tradición de nuestra familia siempre lo ha hecho así, y pues por eso es que lo hacemos. La niña no le creyó mucho y se fue donde la abuela y le pregunta a la abuela: abuela, ¿nosotros por qué siempre le cortamos la cola al pavo antes de meterlo al horno? Y la abuela le dice: mija, es una tradición de nuestra familia, siempre lo hemos hecho así. Y la niña dice: no me convence, voy a ir donde mi bisabuela. Y se va donde la bisabuela que está por allá y le dice: bisabuela, nosotros ¿por qué siempre le cortamos la cola al pavo antes de meterlo al horno? Y la bisabuela le dice: mija, es que cuando yo estaba joven tenía un horno tan pequeño que tenía que cortarle la cola al pavo para que cupiera. Unos años después compramos un horno más grande y yo no sé por qué tu abuela siguió cortándole la cola al pavo. Así funcionan los paradigmas. En algunos momentos son verdad, en otros no. Si yo soy capaz de cuestionar todas mis creencias o todas las cosas que están ya establecidas en mi vida, pues algunas voy a decir, por el momento no puedo cambiarlo, pero de pronto voy a descubrir otras y voy a decir: ¿por qué le estoy cortando la cola al pavo si sí me cabe en el horno? Eso es un paradigma y nuestra cabeza está llena de paradigmas. Lo que hay que hacer: cuestionar. Cuestiona absolutamente todas tus creencias.